Ya decía Ramón hace unos minutos que hay noticias muy importantes, hay informaciones muy importantes. Y pienso que es importante mirar hacia afuera y no siempre hacia adentro. Porque resulta ser y viene al caso que se da cuenta de un informe, de unas declaraciones de la Asociación de Industriales que indican que el índice de confianza en la economía o en el futuro de la economía nuestra se redujo en algunos puntos porcentuales con respecto al año pasado, al informe que también presentaron el año pasado. ¿Y por qué digo que hay que mirar hacia afuera? Porque resulta un tanto difícil entender que lo que está aconteciendo en el mundo, en las economías regionales, continentales y mundiales, no tiene ningún efecto sobre la economía dominicana o sobre la confianza de los industriales, los empresarios, los trabajadores, los ciudadanos del mundo y en particular nuestro. La realidad es que una economía en crecimiento como lo es la nuestra, prácticamente de manera constante en crecimiento, y en el último periodo a ser tomado en cuenta con un crecimiento de 7.5 y con una economía que en gran medida recibe en este año más inversión extranjera directa que en los anteriores y que anuncia por demás, dando muestra de la vitalidad de una locomotora de nuestra economía, como lo es el sector turismo, que continuamente por igual se encuentra en crecimiento en todos los órdenes. Suponer que una inflación de 0.85 acumulada y que crecimiento sin inflación no es una buena mezcla, no da un buen relleno. No es una buena señal. No es una buena señal, sino que, por el contrario, es un caldo de cultivo para la incertidumbre de quienes están supuestos a mover la economía, que en gran medida son los industriales, pues nos tiene que llevar a una reflexión sobre por qué eso, o esos estudios, o esos informes, que en realidad se trata de una encuesta a los industriales, que se realiza a los industriales, y que bueno, ¿por qué el humor, por así decirlo, de estos señores que responden a esta encuesta, en un porcentaje de 3, 4 puntos, creo que vi en la noticia, con respecto al año pasado, solo me conduce la mirada hacia el exterior? Es decir, ¿qué realmente se está oteando? ¿Qué realmente hay que tomar en cuenta como factores que pueden ser positivos o negativos? Tales como, por ejemplo, el tema del petróleo. Que el petróleo está bajísimo. Sabrá Dios por qué, y hasta cuánto, o a partir de qué momento comenzará a subir y entonces se encaramará por encima de los $100 el barril, o de $80 el barril, cuando sabemos hasta dónde ha llegado. Pero es un factor ajeno a la decisión o a la voluntad nuestra, y que sin embargo tiene
un impacto directo en nosotros. Que la estupidez supone que el impacto es positivo. Oh. Pero la realidad es que incluso hay políticos que están pidiendo que se baje un 25% de la tarifa o el precio de los combustibles. Entonces uno dice, pero bueno. Que no lo van a hacer el día que llegaran, si llegaran. No, y yo preguntaría, es decir, cómo el país, que atendiendo a una matriz que es fiscal en términos reales, porque la fiscalidad se refleja en los precios de los combustibles. ¿Por qué? Porque si los fondos, por ejemplo, para el pago de la deuda, no se reflejaran o no se sacaran de esos precios, digamos, ¿de dónde los sacaríamos? ¿Cuál sería la presión fiscal que deberíamos obtener para poder hacer frente a el pago de la deuda sin pasar por los combustibles? Para poner un ejemplo, resulta ser que el Estado como tal, como Estado, con el descenso de los precios del petróleo, lo que hace es que pierde porque pierde ingresos que de por sí están presupuestados y comprometidos, asignados a compromisos del Estado, no del gobierno, no, del Estado, porque la deuda es, por ejemplo, es un compromiso del Estado, no del gobierno. O no solamente. O no solamente de los gobiernos, pero es una deuda soberana. Sí. Una deuda soberana, esto no es cuestión política de la gestión administrativa del Estado, esto es una cuestión de compromiso de la nación. Entonces, ¿hacia dónde, insisto, tenemos que ver? Porque la economía regional como tal está siendo sacudida de manera ostensible, tanto en Venezuela, tanto en Argentina, tanto en Brasil, tanto en México. Son contados los países de la región. China, la India, si nos vamos más para allá. No, y si nos vamos para allá, bueno, pues todos los BRICS, ¿verdad? Brasil, Rusia, China, la India, bueno, Sudáfrica, que sale del esquema, ¿verdad?, de dificultad que muestran otras de las economías de los países que le componen. ¿Qué está pasando entonces en el mundo que se está oteando el sector industrial que los lleva a desconfiar sobre el futuro desempeño de la economía dominicana? Creo que esto es una reflexión que hay que hacer, porque si miramos hacia adentro los factores, el manejo de las variables macroeconómicas resulta prácticamente envidiable. O sea, ¿quién puede suponer un ritmo de crecimiento constante por encima de un 5%, un 6, un 7%, una escasísima inflación, estabilidad cambiaria, estabilidad social y política, entiéndase, gobernabilidad? Cuando usted suma y resta, usted dice, bueno, pero aquí no hay razón fundamental para la incertidumbre, a menos que podamos otear, insisto, en el panorama general de las economías, otear factores que a mediano o corto plazo pudieran afectarnos, como nos afectaron la crisis de los commodities, como nos ha afectado la crisis que generaron la crisis inmobiliaria, es decir, situaciones que se crearon, que crearon dificultad, por ejemplo, a la economía norteamericana, con la cual nosotros tenemos una relación directa, y que nos afectaron por igual sensiblemente, pero no es eso lo que uno ve hacia adentro, y quizás hacia afuera, bueno, pues podría pensarse que estamos, como dice Saín, el economista venezolano, que América Latina está en la antesala, o las economías latinoamericanas están en la antesala de una nueva y mayor crisis, independientemente de que los bancos estén obteniendo altísimas ganancias. Bueno, yo
¿de dónde surge la opinión, esa opinión empresarial? Surge de encuestas que se aplican a determinados individuos del sector productivo. Ese es el origen de eso, y es una opinión. No está basada en estudios científicos ni cosas por el estilo. Es una simple opinión que expresa el estado de ánimo en algún momento. Que bajar a 3 puntos, pues bueno, también los empresarios son susceptibles a este periodo que estamos viviendo electoral, de agitación política y todo ese tipo de cosas. Y para mí no tiene la mayor importancia cuando usted correlaciona, como tú acabas de hacer, con los datos que en el discurso de Santiago presentó el presidente, que es un resumen comprimido de cómo está la economía, cómo está marchando el propio sector productivo, reflejado en los datos del Banco Central. Estamos en una fase de crecimiento y en un despliegue de todos, hace mucho que no se daba, porque recordemos que en algún momento solo el sector financiero y otros campos eran los que estaban creciendo significativamente. Ahora es una auténtica canasta de sectores el que se está expresando en el crecimiento. De modo que hay una auténtica expansión económica notable y una estabilidad que ni las encuestas ni nada puede negar, todo lo contrario. Estamos en un estado de equilibrio y de potencialización de sectores que van a buen ritmo en nuestra economía. Ahora, yo quiero traer un poco precisamente este periodo electoral en que estamos, porque es que ahora siempre en esta situación se despliegan los demonios. Y entonces, cuando usted tiene sectores que están, yo diría, con la testosterona en otro sitio, en la lengua, y no donde debe estar. Entonces hay toda una agitación y un conjunto de manifestaciones y de denuestos y de cosas, de manera permanente. Cualquier cosa se puede decir, aunque no haya forma de usted comprobar eso. Entonces usted ahora mismo lo que siente es, y hay que oír en televisión y en radio y en las redes lo que se está difundiendo, toda suerte de denuestos. Cualquier cosa se lanza a las redes y quiere convertirse en algo como verdadero, cierto, sin que nadie pueda demostrar nada. El hecho es enturbiar, crear un estado de pesimismo nacional, a lo que se aludió precisamente el presidente, de ese estado de optimismo que hay que preservar cuando usted tiene los datos duros, económicos, que él reflejó en ese discurso. Sin embargo, la parte política que en este periodo estamos viviendo busca todo lo contrario. Hay una fuerte preocupación en los sectores de oposición, que como tú decías, por ejemplo, es un periodo propicio donde yo puedo decir, bájenle 25% a la tarifa energética. Eso no importa porque, y además importa. Porque la ley no importa. No, decirlo no importa. Eso es algo que sencillamente se estira al ruedo, porque es parte de este juego irresponsable de la manera de hacer política. Todo, como tú decías, Ramón, en su fase de gobierno no hacen nada, todo lo contrario. Aumentan las tarifas y conservan precisamente todo igual. Pero en campaña todo cabe, y cabe más con las desventajas con que ese candidato está actualmente. Es decir, cuando usted tiene un 70-20, usted puede decir cualquier cosa, lo que hay que hacer es echarle M a todo, porque desde ese terreno usted no tiene perspectiva. Y entonces es la forma de mantener la actividad política. Yo creo que es una gran irresponsabilidad lo que se está haciendo. Y esto conlleva precisamente a uno de los elementos distintivos de lo que están haciendo. No están logrando el fin político de generar pesimismo en la población. No lo están logrando. Y entonces, la preocupación por el capital político acumulado por el presidente ya se sale
del molde posible para la acción política. Y fíjense ustedes que el conjunto de denuncias de crear el atolladero está sustituyendo lo que debiera ser una política de generar significado, sentido, que creen una nueva subjetividad en la población, que permita que la gente por lo menos valore de algún modo la gestión que quieren hacer y están proponiendo. Sucede que la parte propositiva está en manos del presidente y del gobierno. Y entonces lo que hay de contrapartida es los denuestos, las denuncias, y como decía el ministro de la Presidencia Administrativa, todo un conjunto de mentiras repetidas. Incluso, fíjate, el hecho de la información sobre las visitas sorpresa. Hay que ver cómo esta gente se toman elementos claves de la popularidad y del capital social del presidente, lo toman en la mano para desacreditar algo que está teniendo un gran efecto positivo en la población rural y en las pymes, que el propio Pepín Corripio ha dicho que es una gran manera de mover, dinamizar la economía rural. No hay ni ha habido. El presidente, la visita sorpresa son el gran mecanismo de rescate del campo, de los efectos que produjo precisamente, fíjense ustedes, el campo salió del área financiera y de la banca a partir de ¿qué? De la crisis del año 2003-2004, cuando las normas prudenciales sacaron el campo del financiamiento. Y son las visitas sorpresa el único mecanismo que ha venido a incidir en el rescate del campo, en el financiamiento, y lo ha hecho con tasas de 5 a 6%. Entonces, fíjense ustedes cómo es posible que se monte esta comedia, esta falsa, con fines de embarrar. Es una forma irresponsable desde mi punto de vista de hacer política. ¿Por qué no se puede traspasar el precio del petróleo a los precios de la gasolina y de todos los derivados en el mercado nacional, más allá de lo que está haciendo el gobierno? ¿Por qué no se podría más allá? Sencillamente porque no habría manera. Primero, la ley es la que establece cómo eso se lleva a cabo. Usted no puede tragarse la ley, y mucho menos cuando se trata de cuestiones tan delicadas, tan sensibles como la cuestión económica. Usted, saltándose por encima una decisión que afecta a la economía, puede afectar todo el estado general del país, todo, porque va a afectar el presupuesto nacional. Y si usted afecta el presupuesto, pues ya se afectó todo. O sea, no se puede hacer tabla rasa de algo que está ahí, que está establecido por ley, que hay una parte de las recaudaciones de los impuestos a los combustibles que están especializados para la deuda externa. Si usted se salta eso, va a crear un déficit primero, va a crear un déficit, va a tener que buscar cómo financiar ese déficit, el presupuesto. ¿Y cómo lo va a financiar? Tiene que buscar más deuda, y eso lo saben esos políticos opositores, porque ellos lo saben muy bien eso. Ellos lo saben muy bien y saben que si ellos estuvieran ahí donde está el presidente, ellos no lo harían, dicen que lo harían, porque como decía mi abuela, la lengua no tiene hueso. La lengua no tiene hueso, y mucho menos si es la lengua de un político en la oposición.
Esa tiene mucho menos. Esa puede decir todo lo que quiera. Puede decir que va a aumentar los salarios, por ejemplo, olvidándose que a la hora de hablar de salario hay que reunir a por lo menos tres sectores de la economía, entre ellos al empresariado, al cual hay que decirle, mira, hay que aumentar los salarios. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? Y usted va a convencer al empresariado así de que porque por su linda cara usted dice que hay que aumentar los salarios. Sí, claro, eso se debe a que la lengua no tiene hueso, a que en oposición usted puede decir lo que usted quiera. Un presidente no puede decir lo que quiera, no. Un jefe del Estado sabe lo que tiene en las manos, sabe que está bregando con cuánto entran y cuánto salen, con cuánto necesito y cuánto tengo, porque siempre lo que necesito es mucho más que lo que tengo. Eso es una ley de la economía. Las necesidades son ilimitadas, las necesidades no tienen tope, no tienen límite. Lo que sí tiene límite son los fondos, son los presupuestos, eso sí tiene límite. Entonces, si usted dice, bueno, hay que rebajar los precios, pero espérese, hoy usted no sabe que si usted rebaja la tarifa eléctrica, se le desmadra también el subsidio. Porque hay un subsidio de una tarifa eléctrica, de una electricidad que nosotros pagamos a un sector generador privado que tiene unos precios, que tiene que subsidiar el Estado y que ese subsidio hasta ahora no ha sido de menos, nunca hasta ahora ha sido de menos de $1.000 millones. Óigalo bien, 1.000 millones de dólares. Y hay momentos en que ese subsidio, el año pasado fue alrededor de 1.500, y ha habido momentos en que el subsidio ha llegado a los 2.000 millones de dólares. A los 2.000 millones de dólares ha llegado ese subsidio. Entonces, si usted hace lo que está diciendo la oposición, que hay que rebajar los precios de los combustibles y que hay que rebajar la tarifa eléctrica, óigame, lo que se arma aquí es una cosa tan seria que ni siquiera esos políticos que están hablando de toda esa pamplina, que esas son pamplinas, ni siquiera ellos serían capaces de controlar lo que se desataría aquí en una situación semejante. Por suerte nosotros estamos en una situación en la que el manejo que se está haciendo de la economía es un manejo de tal naturaleza que recibe un déficit en más de un 6% y lo tiene en este momento en alrededor de un 2%. Yo no sé, ahora mismo no me llega a la memoria ningún país del mundo en que un gobierno haya reducido su déficit en 4 puntos de un tacazo, porque esto ha sido prácticamente de un tacazo, sin que se haya producido en la República Dominicana ningún tipo de colapso, sin que se hayan recortado, porque además esto es lo importante, que se ha reducido el déficit un 4% y no se ha reducido la inversión social. Aquí se está prestando más que nunca, tanto la banca privada como la banca pública, porque solamente el Banco Agrícola ha prestado 43.000 millones de pesos en 3 años. O sea, se está prestando al campo, a la agropecuaria, más que nunca. Banca Solidaria nada más ha prestado más de 8.000 millones de pesos. Estamos hablando de 51.000 millones de pesos solamente en 2 instituciones. Solamente 2 instituciones. Es decir, se está prestando más que nunca en el país. Pero además se está invirtiendo más que nunca en la escuela, por ejemplo. Y de esa inversión en la escuela, que supera los 100.000 millones de pesos, se han beneficiado y se están beneficiando todos los sectores. Porque para construir escuelas hay que comprar cemento,
hay que comprar varillas, hay que comprar materiales eléctricos, hay que comprar casi de todo, pero además hay que contratar mano de obra. Y esa mano de obra, que estamos hablando de miles de trabajadores, esa mano de obra compra comida y compra servicios y compra de todo. Es decir, que esa mano de obra mueve a la pequeña, sobre todo a la pequeña empresa. Estamos, por lo tanto, en una situación casi ideal de reducción del déficit, de aumento de la inversión social, óigase usted, y de aumento de la inversión también de capital, de aumento del financiamiento de la micro, de la pequeña, de la mediana empresa, de creación de empleo, porque ahora lo que se discute es cuánto es que se están creando empleos. O sea, lo que estamos discutiendo no es que no se están creando empleos o que se está destruyendo empleo, sino que, está bien, te compro, te está creando empleo. ¿Cuántos empleos que tú dices que está creando? Demuestre usted cuánto es que usted dice que se están creando, porque los datos, y aquí estuvo la ministra de Trabajo, en esta misma semana estuvo la ministra de Trabajo aquí, explicando cómo se lleva el conteo, cómo se lleva el registro de las oportunidades de trabajo que se han estado creando en estos 3 años, que superan los 350.000 puestos de trabajo. Que usted lo crea es un problema suyo, que usted no lo crea es un problema suyo, demuestre que no es así. El discurso político opositor, yo no creo en esto, porque la plataforma ideológica de esta supuesta oposición no tiene ningún tipo de principio. De manera tal que no se sabe la posición que ellos tienen con respecto al pacto eléctrico. No fijan posición con respecto al tema salarial, tal cual tú lo has dicho, Ramón. Es decir, ¿cuál es la posición de la oposición con respecto al tema salarial en la República Dominicana? ¿Qué plantea? Porque el gobierno sí tiene una posición, que es la de las metas programáticas que se desprenden del plan de largo plazo, del plan, la ley aprobada en el Congreso de la República que nos pone de cara a la superación de graves problemas acumulados a través del tiempo y que se supone el trampolín para retomar el sendero del progreso con estabilidad. ¿Cuál es la posición de la oposición con respecto a la estrategia? No tienen posición en términos reales con respecto al tema de los combustibles. Porque ¿a quién se le puede estar ocurriendo hacer campaña política o hacer proselitismo sobre la base de pedir que se rebaje en un 25% el costo de los combustibles? Y esto no está ajeno al tema eléctrico tampoco. Claro que no. ¿Cuál es la posición con respecto a la renegociación de los contratos que ya se vencen, los contratos eléctricos? Que ellos firmaron. De eso no hablan. Que ellos firmaron, que ellos amarraron, Claro. Y que luego extendieron, además. Es decir, ¿cuál es la posición de ese partido o de esos partidos opositores con respecto a temas clave como el plan de desarrollo agropecuario del gobierno? Oponerse a la visita sorpresa, oponerse a una política de financiamiento. Tú hablas de 8.000 millones, pero solo a través del Banco Agrícola se ha inyectado este sector con 40.000 millones de pesos. 43.000. 43.000 millones de pesos. Con una concentración de esfuerzo a través también del FEDA, con una concentración de esfuerzo que conduce, porque solo se suma lo que se presta, digamos, o lo que se asegura, pero la realidad es que los esfuerzos del Ministerio de Obras Públicas han estado enfocados desde el primer día, cuando se estableció el tema de las oficinas provinciales,
que en cada provincia existiera un equipo de obras públicas, era con el propósito de impactar el sector agropecuario, haciendo los caminos vecinales que demandaba el sector, haciendo soluciones viales importantes que se habían retrasado porque no eran prioridad, porque eso era el campo, y el campo estaba abandonado. ¿Para qué se va a invertir ahí? Pero se han invertido cantidad de recursos hacia la estrategia de fortalecer la agropecuaria. Entonces usted dice, ¿es que usted se opone a esto? Bueno, entonces usted se opone a lo que Osmar Benítez dijo, que se había consensuado, que todo el sector productivo agropecuario del país había pedido que se hicieran estas y tales cosas, no importa si el método fuera a través o no de la visita sorpresa. ¿A qué es que se oponen? Es más, a uno le luce que el grupo de Hipólito Mejía no debería estar en esa monserga. ¿Por qué? Porque él ha estado de acuerdo con lo que Danilo ha estado haciendo en el sector agropecuario. Pero doña Milagro y Abinader, y entonces Moya, que se inventa cualquier tipo de conclusiones económicas y cosas, todas las semanas van a estar tirando unos cohetes de estos, Buscapié. de lo que le tiraban los escú, que tiraban, que nunca mataron a nadie. Sí. Y los judíos muy preocupados, pero nunca los famosos escú estos derribaron ni una casa. Bueno, pues lo mismo resulta. ¿Por qué? Porque no tiene ni pie ni cabeza esto de estarle amargando o tratando de dañarle el sancocho a un pueblo, a una sociedad que ha dicho que está conforme de mil formas con lo que se está haciendo. Puede estar insatisfecho con respecto a lo que no se ha hecho aún. Puede estar insatisfecho con el tema de la no persecución de la corrupción en los términos en que alguien lo pueda creer, porque nunca se había hecho más con respecto a desmontar la corrupción sistémica del Estado que en esta administración de Danilo Medina. No solo porque se rebajó el déficit, no solo porque se creó la cuenta única del Tesoro, no solo porque se está dando cumplimiento estricto a todo lo que dice la ley de compras y contrataciones. Y se crearon las comisiones de veeduría. No solo por las comisiones de veeduría, que nunca habían existido, ni a nadie le pasaba por la cabeza que eso podía ser un mecanismo de control. Es decir, nunca se había hecho más, pero usted puede querer que a alguien lo metan preso, porque le cogió a usted con eso. Aunque usted no vaya y lo someta directamente, en términos personales o institucionales. Pero usted puede estar insatisfecho con lo que el gobierno ha hecho en esta materia, que además no es a quien le corresponde. Claro, no. Porque el gobierno no es justicia. Aunque el componente de la Procuraduría General se sigue insistiendo, pero eso no es parte del aparato del Ejecutivo, eso es parte del Poder Judicial. Entonces usted no tiene tampoco porque además tiene representantes en esos poderes como resultado de una negociación que hubo, y eso no es un secreto para nadie. Entonces usted no le puede pedir al gobierno lo que usted desde otros poderes del Estado no plantea, no exige, no sugiere. Ni siquiera a través de su gente que está ahí. Ahora, ¿qué es lo que demuestra esto? Esto en realidad lo que demuestra es la falta de carencia de una plataforma ideológica. Porque usted podría decir que estos agrupamientos políticos la tenían, porque pertenecían a la Internacional Socialista. Bueno, pero el que es de la Internacional Socialista es el PRD y no el PRM. Usted puede decir como Quique que es social cristiano, vaya usted a ver. Pero pertenecen a un esquema ideológico como el de el social cristianismo latinoamericano. Ahora, ¿cuál es la ideología de esto que lo que es, entre comillas, es mayoritario? La falta de una visión integral, ideológica de la política hoy es que convierte a estos proselitistas en críticos impenitentes de lo que el pueblo quiere. No critican las insatisfacciones de las reivindicaciones populares, que las hay y hay que satisfacerlas. No, lo que critican es que a usted le den de qué comer,
que a usted le den educación, que a usted le den crédito, que a usted le faciliten, le desmonten todas las trabas para la exportación, que se le creen condiciones nunca vistas al sector industrial para que sus negocios prosperen. Hay que observar qué critica la oposición, porque cuando la oposición está en contra de los intereses del pueblo hay que llevársela por delante. Y es el pueblo que tiene que hacerlo, y es el pueblo que democráticamente lo hace en términos electorales. En las próximas elecciones se verá. ¿Qué ocurrirá? ¿Verdad, profesor? Pero, señores, 70-20 por más que usted vea, hay un eco como de, ¿verdad? Sí. No, por eso decía que la testosterona le ha mudado de sitio, de sitio. Y se ha ido para la lengua. Pero a mí me dicen que hay alguien huyendo de Chile para acá. ¿De Chile para acá? Sí, ya no quieren ir a Chile. No. Váyase a ver quién. No vaya a ser que el tsunami se lo lleve. Se nos agotó el tiempo, pero quedan ecos, se oyen ecos por ahí, Guillermo. Yo no siento nada. No sientes nada. No. Pero sí hay ecos. Ecomundo viene ahora con Lucas Vicens, el economista Lucas Vicens, así que quédese ahí, no se vaya.